Número 10. El lenguaje de los ángeles. En el siglo XVI, los famosos ocultistas John Dee y Edward Kelly registraron en sus diarios privados un lenguaje completamente nuevo al que llamaron enoquiano. Hicieron la impactante afirmación de que Enoquian es el discurso celestial de los ángeles. En el año 1581, y según los informes, la pareja recibió una comunicación de los ángeles del cielo. Estos ángeles les proporcionaron un lenguaje tan especial y único que era la única forma de comunicarse con el otro lado. Sus diarios se llenaron rápidamente con un nuevo alfabeto, gramática, sintaxis, todo lo necesario para entender el idioma. La razón por la que se llama enoquiano es que John Dee afirmó que Enoch, la figura bíblica del libro de Enoch, fue el último hombre en el mundo que habló el idioma antes del diluvio y antes de que Dios destruyera la torre de Babel y dividiera el lenguaje humano en muchos fragmentos. Es posible que hayas oído hablar de John Dee antes. Nació en 1527, pasó la mayor parte de su vida en el oeste de Londres, estudió en Cambridge y fue el asesor científico de la reina Isabel I. No era solo un charlatán que inventaba historias, tenía el oído de la reina. Se incrustó en los círculos más influyentes de los poderes gobernantes en Inglaterra. John practicaba astronomía, matemáticas y también tenía los dedos de los pies sumergidos en el ocultismo. Siempre había tenido un gran interés en lo paranormal y eso se trasladó a sus estudios. Pero ¿podría John realmente haber sido visitado por ángeles? Parece haberse vuelto loco alrededor de 1581. Tenía unos 50 años y comenzó a realizar eventos mágicos. Él y Edward Kelly grabaron cientos de conversaciones con ángeles mientras descifraban el enoquiano. Esto se hizo durante las sesiones de observación. Los antiguos alquimistas y oráculos adivinaban como una forma de mirar hacia el futuro. Esto se realizó mirando una superficie reflectante e interpretando los mensajes que aparecían. En el caso de John y Edward, usaron un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal para recibir los detalles de la escritura enoquiana. Nadie más vio a los ángeles ni recibió sus mensajes, excepto los dos ocultistas. John escribió todo lo que pudo en su manuscrito, y Edward publicó su versión en Liber Loge. El alfabeto consta de 19 encantamientos mágicos y corresponde a varias claves dentro del sistema mágico enoquiano más amplio. Es un lenguaje real y funcional, que se puede traducir a cualquier otro lenguaje humano. De hecho, las interpretaciones de los expertos varían. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que John y Edward estaban completamente locos, o al menos estaban fingiendo su trabajo para ganar fama. Otros, aquellos que confían en el poder de la magia, creen de todo corazón que el enoquiano es el lenguaje mágico más poderoso conocido por la humanidad. Y ahora, el número 9. ¿Qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte, unirte a la familia y seguir disfrutando de nuestros videos. Número 9. La tablilla del diluvio de Babilonia. La historia del gran diluvio descrita en Génesis es mucho más antigua que la Biblia misma. Desde 1872, los científicos han sido muy conscientes de algunos plagios serios de la Biblia. El mito original de la inundación comenzó en Mesopotamia, y sí, tenemos evidencia de ello. De hecho, incluso podríamos tener evidencia física de que la inundación fue real, que la Biblia decía la verdad y que la historia fue plagiada porque realmente sucedió. No fue tanto un plagio como un recuento de un evento histórico. Mesopotamia es una gran llanura aluvial. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que alrededor del año 5000 a.C. experimentó la mayor inundación en la historia humana. Pero no fue hasta 2009 que los investigadores descubrieron evidencia escrita indiscutible del evento en sí. En 1985 se presentó una tablilla de arcilla al Museo Británico. La tablilla estaba escrita en escritura cuneiforme antigua. Irving Finkel, el guardián asistente de escritos antiguos en el Museo Británico, detalló en su libro todo lo que sabemos sobre la tablilla. Contiene 600 caracteres cuneiformes y se hizo 1000 años antes del Génesis. Aunque se presentó al museo en la década de 1980, su propietario, que recibió el artefacto de un lugar desconocido, no permitió que los expertos la tradujeran hasta 2009. Fue entonces cuando los investigadores finalmente se enteraron de que la tablilla describe una inundación que devastó Mesopotamia alrededor del 1900 a.C. o hace 4000 años. La tablilla también describe cómo un hombre llamado Ut-Napishtim fue advertido en secreto por Ea, uno de los dioses mesopotámicos, de una inundación inminente.
Utnapishtim recibió instrucciones de construir un bote para que los humanos pudieran vivir después de que retrocedieran las aguas de la inundación. También se le ordenó que reuniera 2 especies de cada animal y los pusiera en el bote. Es exactamente la misma historia que Noé y el arca, solo que cincelada en piedra hace mucho tiempo. La tablilla incluso aborda las técnicas de construcción del barco, el tamaño y las dimensiones y cómo impermeabilizarlo correctamente. La tablilla no es necesariamente una prueba de que Mesopotamia recibió una inundación tan poderosa que cambió el mundo, pero sí da crédito a la posibilidad de que tal evento haya tenido lugar. Fue registrado por muchos pueblos antiguos de todo el mundo, marcándolo como algo muy importante en la memoria humana colectiva. Número 8. La lista de reyes de Turín. La lista de reyes de Turín es un trozo de papiro extremadamente antiguo que se encuentra actualmente en el Museo Egipcio de Turín. El papiro está dividido en casi 200 fragmentos pequeños, muchos de los cuales es poco probable que se encuentren. La lista de reyes de Turín fue descubierta por primera vez en 1822 por el explorador italiano Bernardino Drobetti, mientras excavaba en la necrópolis tebana. Estaba prácticamente intacta cuando la encontró, pero a lo largo de los siglos se rasgó, se hizo trizas y se arrugó. Años después, el egiptólogo francés Jean-François Champollion volvió a juntar los fragmentos, los colocó en orden y descifró la importancia de la escritura antigua. Este es ahora uno de los textos más importantes de Egipto jamás encontrado. La lista de reyes de Turín se escribió durante el reinado de Ramsés II, uno de los gobernantes más grandes que jamás haya existido, no solo en Egipto, sino en el mundo. Ramsés, también llamado Ramsés el Grande, gobernó durante la 19ª dinastía, entre 1279 y 1213 a.C. La lista es casi un libro de texto de historia. Contiene los nombres de aproximadamente 223 reyes que gobernaron antes de Ramsés II. Esta es una enorme lista de antiguos monarcas egipcios. Muchos de los nombres han generado polémica porque no aparecen inscritos en ninguna otra lista. Está la inscripción de Abidos de sus reyes, la inscripción en Saqqara y la lista de reyes de Karnak, pero los nombres en la lista de reyes de Turín son desconcertantes, como si esta lista hubiera sido escrita por alguien con un conocimiento secreto de todo el reino egipcio. Las cosas se vuelven aún más misteriosas cuando descubres que muchos de los nombres son nombres de semidioses, espíritus, deidades y héroes míticos del folclore egipcio. La lista parece contener los nombres de todos los gobernantes de Egipto desde el comienzo de los tiempos percibidos. Nadie puede estar seguro de si la lista es precisa o si se trata de una extraña pieza de ficción. Muchos de los nombres parecen coincidir con el orden cronológico conocido de los reyes egipcios, pero luego están las figuras míticas que nadie puede descifrar. Número 7. Secretos en Los Ángeles. La Biblioteca Pública de Los Ángeles es un edificio que puedes visitar ahora mismo. Puedes entrar, sentarte y leer un libro. Es un espacio público que funciona perfectamente, pero la biblioteca también forma parte de una agenda clandestina de élite poblada por Illuminati, masones y luciferinos. La Biblioteca Pública de Los Ángeles se construyó en 1926. En ese momento, era el programa de construcción de este tipo financiado con fondos públicos más grande del mundo. Era un símbolo de la cultura estadounidense y una dedicación a la búsqueda del conocimiento. La arquitectura era una mezcla de los estilos del antiguo Egipto y el Mediterráneo, con todo el edificio decorado con sutiles piezas de simbolismo antiguo, simbolismo tanto religioso como filosófico. El diseño del edificio se dejó a Bertram Grosvenor Goodhue, un hombre que también construyó varias iglesias e instituciones privadas para estadounidenses adinerados. El ejemplo más notable es la capilla conmemorativa de Rockefeller, encargada nada menos que por John D. Rockefeller. También diseñó la sede de Wolf's Head Society, una organización secreta en la Universidad de Yale que produce muchos de los políticos más destacados del país. De vuelta a la biblioteca, podemos ver arquitectura simbólica por todas partes. En la parte superior del edificio se encuentra la pirámide de la iluminación. Es una pirámide de azulejos con una mano dorada saliendo de su punta y agarrando una antorcha. Se supone que es un símbolo de la iluminación a través de la luz del aprendizaje, pero también tiene profundas conexiones con las sociedades secretas y la tradición oculta. La pirámide representa la transición del mundo físico al mundo espiritual. A cada lado de esta pirámide hay un símbolo del sol, que representa innumerables deidades antiguas. El símbolo de la mano y la antorcha es luciferino, parte de una antigua tradición gnóstica que dice que Lucifer es la única forma de alcanzar la iluminación espiritual
espiritual y divina. Lucifer enseña que solo a través del poder del conocimiento se puede ascender a los cielos. Número 6. El libro de Raziel. En la cábala judía, la práctica de la magia antigua, hay dos tipos diferentes de magia. Está la magia blanca, permitida porque es la magia de Dios. Luego está la magia negra prohibida, obra del mal. Muchas de las antiguas enseñanzas místicas del judaísmo se pueden encontrar en el libro de Raziel el ángel. El libro contiene encantamientos de la naturaleza divina, explicando cómo usar los santos nombres angélicos para crear amuletos y adivinar el futuro. El texto es singular y extenso, creado en su día para contener todo el conocimiento del universo. Aunque no es muy largo, el texto contiene lecciones sobre astrología, la energía vital del planeta, la reencarnación del alma y la magia de los ángeles. El libro se considera Kabbalah práctica, una rama del misticismo judío común que durante mucho tiempo ha buscado crear vida a través de la magia. Se trata de invocar ángeles y comunicarse directamente con Dios, aunque hoy se ve principalmente en un sentido histórico. La élite judía una vez trató esta magia con la mayor atención. Raziel es el ángel de los misterios y el guardián de los secretos. Aparece a lo largo de los textos místicos judíos como el asistente de Dios, uno de los Ofanim en la visión de Ezequiel y jefe de los Erelim. Tiene alas azules y un halo brillante. En el libro de Raziel vemos una interacción entre el ángel y Adán. Poco después de la caída del hombre en el jardín del Edén, Adán alababa a Dios y se disculpa por comer del árbol del conocimiento, y se envía a Raziel como aceptación de la disculpa. Raziel luego le enseña a Adán los secretos de la vida entre las estrellas, las leyes de la naturaleza y las leyes de las formas vivas en la tierra. El texto probablemente se creó en algún momento de la Edad Media, originalmente escrito en hebreo, pero su historia exacta se pierde para nosotros. Número 5. El mapa del cielo del Himalaya. Algo curioso sucedió en el cielo hace 6000 años. Los antiguos fueron testigos de algo tan sorprendente que inmediatamente grabaron el evento en piedra. Se cree que la piedra, encontrada en lo alto del territorio Himalaya de Cachemira, es la representación artística más antigua de un evento de supernova. A primera vista, el dibujo de la roca no parece tan impresionante. Vemos a un humano sosteniendo lo que parece una lanza, otro humano sosteniendo un arco con una flecha con muescas. Parecen estar cazando algún tipo de animal con cuernos, mientras están acompañados por su fiel perro. Sobre los cazadores y los animales hay dos objetos brillantes en el cielo. Uno es obviamente el sol, pero el otro se ve realmente extraño. Según el astrofísico Mayank Vaya, lo más probable es que el misterioso objeto junto al sol sea una supernova. Los humanos antiguos pueden haber sido testigos de una explosión en el sistema solar que emitió una luz tan intensa que era tan brillante como la luna. Mayank, después de estudiar la fascinante piedra, estaba tan intrigado por su propia teoría de supernova que tuvo que encontrar más pruebas. Examinó los registros astronómicos y descubrió que su supernova ya había sido registrada por científicos modernos. En este momento, sabemos que hubo una supernova llamada HB9 que habría sido visible para Sea Earthlings alrededor del 3600 a.C. Ahora los científicos se preguntan si los cazadores y los animales de la imagen no son en realidad constelaciones. Uno de los cazadores parece estar justo en la zona de Orión, mientras que el ciervo del centro es el mismo que Tauro. Si los pueblos antiguos dibujaban eventos celestiales en las rocas, es posible que debamos reevaluar por completo cómo hemos estado interpretando las obras de arte prehistóricas. ¿Crees que es posible que nuestros ancestros antiguos no solo estuvieran escribiendo en las rocas y que en realidad estuvieran registrando eventos que vieron en los cielos? Déjame saber abajo en los comentarios. Y mientras estás en eso, presiona el botón de suscripción. Número 4. El mago. El mago fue escrito por Francis Barrett a principios del siglo XVIII. Fue en 1801 cuando Francis escribió lo que se convertiría en el grimorio más raro y preciado del siglo XIX. Completó una obra monumental que incorpora miles de años de conocimiento sobre muchos temas. Todo, desde alquimia hasta astrología, cábala prohibida, conocimiento esotérico y prácticas ocultas. En 1801 fue justo en medio de la era de la razón, una época extraña para los humanos de la Tierra. Newton se había ido y Darwin aún no había llegado. La gente comenzaba a volverse hacia la ciencia, muchos cuestionaban la verdad del universo, pero la creencia en la magia seguía vivita y coleando. El mago puede haber sido publicado por Francis, pero no fue necesariamente el autor de su contenido. Recopiló gran parte del material para su libro de manuales mucho más antiguos. También copió mucho de los magos que vivieron miles de años antes que él.
tomó contenido de Zoroastro, el padre de la religión de Zoroastro, en la antigua Persia. Lo copió de Hermes Trismegistus, un alquimista y hechicero durante la Grecia helenística. Copió a Tritemus, Porta, John Dee, Roger Bacon, muchas de las personas más grandes de la magia de la historia. También usó mucha información de antiguos demonólogos para completar su propia jerarquía de demonios. Luego, le dio a cada diablo un atributo particular que usaban para persuadir a las personas a cometer uno de los 7 pecados capitales. El libro ganó gran popularidad en el siglo XIX debido al hecho de que era una compilación. La gente no podía simplemente salir y comprar todos los libros mágicos de la Edad Media que quisiera. Tampoco pudieron conseguir textos escritos por alquimistas persas hace 2500 años. Poner todo junto en una colección fue una forma de que todos participaran en la locura mágica. Facilitó un renacimiento de la magia en Europa, aunque esto se hizo principalmente en secreto. Número 3. El rollo de Isaías. Los rollos del Mar Muerto se encontraron hace más de 70 años. En 1947 se descubrieron 7 rollos escondidos en las cuevas de Qumran. Estos fueron los 7 originales, aunque se encontraron muchos más rollos en los años siguientes. Uno de los 7 originales fue el Gran Rollo de Isaías, todavía el más impresionante de todos los rollos del Mar Muerto. Contiene aproximadamente el 25% de todo el texto entre todos los demás pergaminos. Casi todas las partes de los 66 capítulos del Evangelio todavía están intactas. Debido a su fragilidad, el Gran Rollo de Isaías se ha guardado en una bóveda subterránea en Jerusalén durante más de 4 décadas. Se exhibió brevemente en 2008, antes de volver a guardarlo en la bóveda subterránea, donde se mantiene a salvo en su prisión de temperatura controlada. En los últimos años, los científicos han estado utilizando inteligencia artificial para estudiar los rollos del Mar Muerto. El profesor Mladen Popovic de la Universidad de Groningen es un experto en textos manuscritos antiguos. Todo su trabajo es identificar dónde se escribieron los textos, aprender todo sobre los materiales y averiguar quién fue el autor. Cuando usó inteligencia artificial para analizar la escritura a mano del rollo de Isaías, el profesor encontró algo impactante. La inteligencia artificial mostró que a la mitad del texto, la escritura a mano cambió repentinamente. Puede ser invisible a simple vista, pero las máquinas pueden verlo. Alguien escribió la primera mitad del rollo, luego alguien más lo terminó. No sabemos qué significa exactamente esto. Algunos han sugerido que los escribas que escribieron los rollos del Mar Muerto estaban practicando cómo escribir. ¿Qué opinan? Házmelo saber en los comentarios. Número 2. Evangelio de las Lotes de María. Los eruditos descifraron recientemente un libro antiguo de hace 1500 años que contiene un evangelio previamente desconocido. Se llama el Evangelio de las Lotes de María y sorprendió a la profesora Anne-Marie Luijendijk cuando se puso a trabajar por primera vez en decodificarlo. Anne es profesora de religión en la Universidad de Princeton. Cuando empezó a hojear el libro, notó que la palabra evangelio estaba justo en la primera línea. Anne esperaba encontrar una narración que describiera la vida y la muerte de Jesucristo, o al menos algo parecido al Evangelio de Tomás. En cambio, encontró algo increíble, un texto que se usaba para la adivinación. Hay 37 oráculos en este Evangelio, y solo unos pocos de ellos mencionan a Jesús. ¿Cómo funcionó el Evangelio para adivinar el futuro? Una persona que tenía una pregunta en particular se habría acercado al propietario del libro, le habría hecho la pregunta y luego habría pasado por un proceso en el que se utilizó uno de los oráculos para darle una solución a su problema. Era casi como un horóscopo. El autor de la pregunta respondería algunas de las preguntas del oráculo y luego el oráculo buscaría la respuesta en el libro. Sin embargo, lo que es realmente interesante es que todos los oráculos están escritos de manera tan vaga que podrían aplicarse a cualquier pregunta. Al igual que los horóscopos modernos, siempre se sienten como si hablaran directamente contigo. Por ejemplo, uno de los oráculos dice: ¿sabes, oh humano, que hiciste todo lo posible de nuevo? No ganaste nada más que pérdidas. Pero si tienes paciencia, el asunto prosperará en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Otro dice: adelante inmediatamente, esto es cosa de Dios. Tú sabes que, he aquí, por muchos días estuviste sufriendo mucho. Este esencialmente dice que deben continuar con lo que sea que estén tratando de hacer, porque las perspectivas son buenas. ¿Pero de dónde en el mundo vino este extraño texto? Fue donado al Museo de Sackler de la Universidad de Harvard en 1984 por la esposa de un coleccionista fallecido. Nadie sabe exactamente de dónde vino, pero se cree que pudo haber sido usado por un adivino en el santuario de San Coluto en Egipto.
Número 1. El manuscrito perdido de Claudio Ptolomeo. En 1819 se encontró un texto escondido en una biblioteca en la abadía de Bobbio, en el norte de Italia. El texto está escrito en griego, garabateado en un pergamino en algún momento del siglo I. Más de 200 años después de que se encontrara el texto misterioso, un equipo de investigadores de la Universidad de la Sorbona, en París, se puso a trabajar para descifrarlo. Ahora han descifrado el antiguo manuscrito que creen que pudo haber sido escrito por Claudio Ptolomeo. Fue matemático y astrónomo en Egipto, y uno de los mejores de su época. El problema con el pergamino era que no le fue bien a lo largo de los siglos. Antes de la investigación más reciente, los expertos no pudieron descifrarlo porque estaba muy demacrado. Alguien había reciclado las páginas durante el siglo VI y arruinó totalmente lo que originalmente estaba escrito en ellas. Pero utilizando productos químicos y tecnología, los científicos finalmente pudieron leer el guión original. Parece haber sido un manual escrito por Ptolomeo, en el que explica cómo construir un meteoroscopio. Este era un instrumento antiguo con 9 anillos de metal que se usaba para hacer cálculos astronómicos. Puede que no sea un libro sobre magia o un texto que revele los antiguos secretos del cristianismo, pero sigue siendo bastante fascinante. Lo que tenemos aquí es un libro de texto de ciencia temprano escrito por un profesor brillante, un modelo sobre cómo hacer una máquina simple pero efectiva para estudiar las estrellas. Gracias por ver el video de hoy. ¿Cuál de estos antiguos textos perdidos te gustaría tener en tu propia colección en casa? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles sobre la historia antigua.